¿Me confirman si hay audio, por favor? Sí, doctor, sí se la escucha. ¿El video? Sí, doctor. Ya. Esta mañana se publicó el reporte. Entonces, hoy día vamos a tocar a los riesgos que amenazan a la biodiversidad nacional, ¿no? Principalmente por cambio climático y algunas medidas ilegales, actividades ilegales que se dan en el Perú. Entonces, vamos a ver un pequeño video de unos 4 minutos sobre lo que es el cambio global y seguimos con la clase. Esta mañana se publicó el reporte Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que recoge toda la evidencia científica sobre el tema que se conoce hasta hoy. Se trata de la sexta versión de este informe, ya que la primera vez que se publicó fue en 1990. Pero a medida que la ciencia avanza y se recogen más y mejores datos, se hace más evidente que las actividades humanas son el factor que más impulsa el cambio climático. El reporte de 1995 decía que la evidencia sugería una influencia humana discernible en el clima global, y en el 2001 ya se hablaba de una fuerte evidencia sobre la relación entre las actividades humanas y el calentamiento en los últimos 50 años. El informe de 2017 apuntaba que era muy probable que el aumento de la temperatura global se debía al incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero producidas por actividades humanas, y en 2013 se concluyó que era una relación extremadamente probable. El informe publicado hoy no deja dudas. El papel dominante de los seres humanos en el impulso del cambio climático reciente es claro. De hecho, los expertos del IPCC, por sus siglas en inglés, calculan que es probable que los humanos causáramos un incremento de 1.07 grados centígrados de temperatura en la superficie global, una cifra que obtuvieron comparando la temperatura promedio entre los años 1850 y 1990 con la temperatura promedio de los años 2010 y 2019. Pero la influencia de la actividad humana en el clima global no para ahí. Es muy probable que las actividades humanas sean la principal causa del derretimiento de los glaciares, de la disminución de la superficie del hielo marino del Ártico, y es prácticamente seguro que el CO2 que hemos emitido sea el principal impulsor de la acidificación de los océanos. En el 2019, dicen los científicos con un alto nivel de confianza, las concentraciones de CO2 en la atmósfera fueron las más altas en al menos 2 millones de años. Desde 1750, el CO2 aumentó en un 47%, el metano en un 156% y el dióxido de nitrógeno en un 23%. Frente a esta evidencia, el Dr. Hoesung Lee, presidente del IPCC, hizo un llamado a tomar acciones más contundentes. Espero que el valor del reporte del IPCC aumente en la medida que los políticos y los líderes empresariales empiecen a incorporar el cambio climático en sus planes. Así la demanda de las decisiones basadas en la evidencia aumentará. Este informe, el sexto que se ha publicado sobre la ciencia del cambio climático, fue elaborado por 234 autores de todo el mundo, entre los que se encuentra la profesora e ingeniera colombiana Paola Andrea Arias. Además de explorar el porqué del cambio climático, los expertos del IPCC modelaron 5 escenarios para conocer cuál podría ser nuestro futuro, dependiendo de las decisiones que tomemos y si lograremos cumplir con la meta que se planteó en el Acuerdo de París. ¿Qué concluyeron? Que un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados con relación al periodo entre 1850 y 1900 se superará durante el siglo XXI si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen siendo altas y muy altas. Para un escenario intermedio, es extremadamente probable que se supere este tope, por lo que habría que apostarle a un futuro con emisiones netas cero para 2050 si queremos mantenernos por debajo de esta temperatura. Pero lo cierto es que los impactos del cambio climático están a la vuelta de la esquina, por no decir que ya los estamos viviendo. Actualmente la temperatura global de la Tierra es 1.2 grados centígrados mayor al promedio registrado entre 1850 a 1990 y podría llegar a ser 5.1 grados centígrados más caliente si no tomamos buenas decisiones. Aquí una idea de lo que podría pasar si nos mantenemos debajo de un aumento de 1.5 grados centígrados versus un aumento de 4 grados centígrados. En un escenario con un aumento de la temperatura global de 1.5 grados centígrados, que hay que decirlo, también implicaría impactos, será 1.3 veces más probable que aumente la frecuencia de las lluvias en un periodo de 10 años y que éstas sean un 10.5% más fuertes. Para la sequía será 2 veces más probable que aumente su frecuencia y se esperaría que su intensidad sea mayor, con una humedad del suelo 0.5 más seca.
El otro escenario, el más extremo, con un aumento global de 4 grados centígrados, cambiaría las cosas de la siguiente manera. Habría 2.7 veces más probabilidad de que la frecuencia de las lluvias aumente y estas serían 30.2% más fuertes. La probabilidad de un aumento en la sequía sería de 4.1 y la humedad del suelo sería de 1 o más seca. Entonces, ¿qué hacer? La respuesta científica es simple, aunque la económica y política no tanto. Se deberán limitar las emisiones de CO2 hasta por lo menos llegar a un punto de emisiones cero netas a 2050. Vale recordar que según este nuevo reporte es probable que cada 1000 gigatoneladas de emisiones acumuladas de CO2 provoquen un aumento de la temperatura global que podría estar entre 0.27 grados centígrados a 0.63 grados centígrados. Una vez más, la ciencia ya está servida y dependerá de los líderes, los políticos, las empresas, tú y yo, no ignorarla. Muy bien, entonces ya tenemos lo que es manifestaciones del cambio climático en nosotros, las mismas que están siendo mucho más evidentes, están presentándose de manera más global y en diferentes rubros, ¿no? Incendios forestales, inundaciones, lo que es la pérdida de glaciares, etc. Pero la conclusión más importante es de que todo esto tiene lugar, ¿por qué razón? Tiene lugar por lo que es actividades del hombre. Todas nuestras acciones son los que están condicionando este calentamiento global, que, como en el video se dice, estamos en un tiempo que de repente podríamos todavía revertir los efectos, evitar que se pase de una temperatura mayor a 1.5 o 2 grados de incremento de temperatura como máximo, porque si se supera estos grados de temperatura, verdaderamente el futuro próximo que se nos espera no es muy halagador, ¿ya? Entonces, vamos a evaluar hoy día sobre aquellos riesgos y amenazas a la biodiversidad que ocurren principalmente en lo que es el Perú, pues. En el video hace referencia a factores globales a nivel mundial, aquellos que están conduciendo a que se produzca este cambio climático y constituye esto en una seria amenaza en lo que es pues la biodiversidad. Pero no solamente pues existen factores globales, mundiales que están afectando esta situación de cambio climático. También tenemos factores internos, factores que acá en el Perú condicionan a que este cambio climático esté en la situación en que se encuentra, ¿ya? Entonces, en el caso del Perú, tenemos una serie de actividades ilegales, dentro de las cuales están pues la minería ilegal, la pesca, la tasa ilegal, explotación de gas, petróleo en forma ilegal, que hacen y están poniendo en serios riesgos a los ecosistemas que padecen este tipo de lacras. Y además, el desarrollo de estas actividades ilegales, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo que existan pérdidas muy grandes e irreparables. ¿Para qué? Para nuestra economía, para nuestra salud y para lo que es el medio ambiente. Ahora, el Estado está intentando pues reducir todos estos daños, ¿no? Pero
todavía no se vislumbra un cambio de lo que hoy constituye uno de los principales problemas del Perú. Todo lo referente a estas actividades ilegales y las cosas que traen colateralmente son una situación que es de lo más importante enfrentar en el Perú. Muy bien, habíamos mencionado de que este problema no es solamente pues un problema del Perú. Esto es algo que va afectando por lo menos a lo que es una de los bosques más grandes a nivel mundial, cuál es nuestra Amazonía. Y la Amazonía en Sudamérica la comparten pues 9 países. Y todas ellas están en un proceso de deforestación que solamente en el año 2020 alcanzó una extensión de 2.3 millones de hectáreas deforestadas de estos bosques primarios en estos 9 países que tienen esta Amazonía, que comparten esta Amazonía. Y respecto al año anterior, al año 2019, ha habido un incremento en 17% de lo que es la deforestación. Y esta deforestación constituye, pues, el tercer registro más alto desde el año 2000. Entonces, el año pasado, en plena pandemia, hemos tenido una de las peores deforestaciones en lo que es la Amazonía. Vean en el mapa, pueden ver ustedes cómo existe desaforestación entre media, alta o muy alta en diferentes partes de lo que es la Amazonía. Claro, mayoritariamente esto está localizado en qué sitios, principalmente en lo que es Brasil, Bolivia y Perú, en ese orden. Ahora, el país que más pérdida de Amazonía ha tenido ha sido pues el Brasil. En el Brasil, el año 2020, ha habido el 65% de pérdida de bosques primarios, un equivalente a 1.5 millones de hectáreas perdidas en el Brasil de lo que son bosques primarios. En Bolivia ha sido un 10% de pérdida, ¿no?, la que ha existido, y en el Perú un 8%. Pero aún así, este porcentaje minoritario en pérdidas, si comparamos con Brasil, representa tanto para Bolivia como para el Perú, para Ecuador, una de las pérdidas más grandes en todos estos últimos años, la pérdida histórica más grande, por lo menos en lo que es el Perú, ¿ya? Entonces, esta problemática es algo pues que atañe a todos los países de la Amazonía y no es mucho lo que se está haciendo. Para graficar más o menos cuánto ha sido la pérdida que ha habido en el año 2020 en lo que es en toda la Amazonía, vemos pues que en el 2020 ha estado más o menos al nivel de 2.3 millones de hectáreas de deforestación que ha sufrido la Amazonía.
un porcentaje muy incrementado si lo comparamos frente a los años 2018 y 2019. Claro que la mayor devastación ocurrió en el año 2016 y 2017, donde el 2016 sobre todo se sufrió una de las peores deforestaciones a nivel de la Amazonía, con niveles de pérdida de más o menos 3.400.000 hectáreas, ¿ya? Pero vean cómo que desde el 2002 hasta el 2020 se mantenía más o menos en una cantidad mucho más disminuida esta deforestación, pero ya desde el 2018, 19 y 20 la deforestación está pues en incremento. Ahora, la deforestación en lo que signifique la Amazonía brasileña es, como habíamos adelantado, representa el 65% de la deforestación de la Amazonía, más o menos 1.5 millones de hectáreas perdidas en lo que es el Brasil, principalmente en la región sur de Brasil. Recuerden ustedes que el Brasil pues tiene la mayor cantidad de Amazonía, y de ellas solo en un año se ha perdido 1.5 millones de hectáreas. ¿Qué es lo que caracteriza a esta pérdida de deforestación que está ocurriendo en el Brasil? Un fenómeno común en estos últimos años es el hecho de que primero ocurre una deforestación y luego la quema del lugar deforestado. Esto ha ocurrido en el año 2019, esto ha ocurrido en el año 2020. En el año 2020 hubo incendios forestales, en parte provocados por esta práctica de deforestación y luego quema del bosque, y otra también en relación pues a situaciones del cambio climático. Vemos cómo en enero teníamos esta cantidad de Amazonía todavía intacta y cómo en 8 meses ha habido una deforestación de 2.540 hectáreas. Esto solamente el año pasado y en parte de lo que es el Brasil. También selva que estaba totalmente incólume, después ha habido una deforestación de más o menos 9.000 hectáreas. Muy bien, entonces pues el problema de la desaforestación es un problema que, así como lo tenemos en lo que es los bosques amazónicos, también existen en otras latitudes del mundo donde hay bosques. Pero la situación de la Amazonía es particularmente más relevante porque se está produciendo una deforestación mucho más rápida, ¿ya? Entonces, nosotros también tenemos casi un 53% de la superficie del Perú que está formada por bosques. Entonces, es un problema muy serio en nosotros esta deforestación que pudiera presentarse. Recuerden ustedes que dijimos que la biodiversidad que precisamente existe también pues en estos bosques amazónicos, ¿no? No solamente se constituye en una fuente de ingreso, en una fuente
de recursos que debemos de utilizarlo en forma adecuada, sino que también nosotros tenemos la responsabilidad de poder mantener esta biodiversidad en condiciones sostenibles. ¿Ya? Entonces, en cuanto a lo que es bosques en el Perú, definitivamente el bosque húmedo amazónico es la más grande que tenemos en el Perú, ¿no? Tiene una extensión más o menos en hectáreas de 68.200.000 más o menos aproximadamente, y representa el 94.6% de todo lo que es la superficie forestal de los bosques, ¿no? Y en cuanto a territorio, significa pues el 53% del territorio nacional. Vale decir que la mitad del Perú es pues Amazonía, es selva. Los bosques andinos tienen una extensión en áreas de 220.000 hectáreas aproximadamente y representan en cuanto a territorio nacional el 0.17%. Es pequeño. Pero los bosques estacionales secos de la costa sí representan más o menos 3.600.000 hectáreas y representan el 2.86% de lo que es el territorio nacional. Vean pues, entonces, lo que puede afectar nuestra Amazonía, hablando como perteneciente al Perú, pues es significativo. ¿Por qué? Porque nuestra Amazonía representa el 53% de lo que es el territorio nacional. Entonces, pues, esta deforestación que nosotros sufrimos es un impacto muy grande que se va a tener sobre nuestra megadiversidad. Mucha de esta variedad y riqueza de especies se debe precisamente a que tenemos una gran extensión de bosques húmedos tropicales. Si deforestamos, estamos yendo en contra ¿de qué? De esta megadiversidad. Los bosques amazónicos representan para el Perú 73 millones más o menos de hectáreas, las mismas que van a proveer una serie de bienes y servicios que repercuten pues en el bienestar y una serie de beneficios de estos bosques amazónicos. Nosotros nos beneficiamos a través de los diferentes productos, entre los cuales tenemos pues productos madereros, productos del café, del cacao, etc. Pero sobre todo, esto representa lo que es una gran repercusión para la humanidad, porque en esta selva es lo que se produce la mitigación de lo que son los gases con efecto invernadero. ¿Ya? Entonces, esta selva amazónica, estos bosques amazónicos, son los encargados de captar lo que es el carbono, de tal forma que esto no vaya al medio ambiente y siga dañando lo que es la capa de ozono y también pues aumente la temperatura en la Tierra. Pero se está produciendo lo que es deforestación. Al año 2017 se tenía una pérdida de bosques acumulada de casi 2 millones de hectáreas, ¿no? Y se prevé
que al año 2030 tendremos probablemente 3.5 millones de hectáreas deforestadas. Entonces, pues, se tienen que hacer esfuerzos para evitar de que esta deforestación siga en incremento. Entre el año 2011 y 2016, más o menos la deforestación ha estado a una tasa de 160.000 hectáreas de deforestación por año. Ahora, ¿qué contribuye a esta deforestación? Diferentes actividades humanas, dentro de las cuales tenemos pues situaciones de agricultura, situaciones de minería ilegal, tala ilegal de madera, ganadería, etc., ¿no? Entonces, tenemos acá más o menos el promedio de lo que viene a ser la tala de lo que ocurre en el Perú. Estamos en promedio en 160.000, más o menos al año 2017-18, hectáreas por año que se va deforestando. Ahora, ¿qué actividades causan esta deforestación? Principalmente lo que es la agricultura y la ganadería. Estas dos actividades son las que tienen la mayor importancia en lo que es la deforestación. Sobre todo la agricultura, que es responsable del 51.6% de todo lo que es esta deforestación. Solamente por la agricultura se calcula que debe haber unos 70.000 hectáreas anuales que se van perdiendo, ¿ya? ¿Qué actividades en la agricultura son las responsables de esta deforestación? Principalmente la tala ilegal, la quema de bosques y el cambio de uso de la tierra. ¿Qué implica este cambio de uso de la tierra? Que generalmente se da en situaciones en que los migrantes de la sierra principalmente, cuando migran hacia lo que es la selva, pues en ella, ¿qué es lo que hacen? Deforestan para que pueda ser usado como terrenos de cultivo. Los bosques que tenían otra función, que estaban ahí por cientos de años, de pronto se están convirtiendo en tierras agrícolas. Este cambio de uso, ¿no?, a la que, por supuesto, antes de dar una acción netamente agrícola, existe la tala, existe la quema del bosque, etc., de tal forma que este cambio en el uso de tierra va pues de cantidad, acompañado de cantidades de deforestación. ¿Y qué otra cosa más existe? Existe una mala práctica. ¿Por qué? Porque estas tierras deforestadas lo usan 3, 4 años y como no existe una muy buena productividad, por una serie de razones, entre las cuales puede estar la falta de tecnología, ¿no?, la falta de abonos adecuados, etc., pues simplemente deforestan otra cantidad similar, produciendo la quema de bosque, etc., para seguir con esta actividad agrícola, ¿ya? Entonces, pues, los productos que más o menos tienen mayor importancia en esta deforestación están sobre todo lo que es el cultivo del café y el cacao principalmente. Hay que tener en cuenta que la extracción de madera en forma ilegal
llega casi hasta el 80%. ¿Ya? Ahora, respecto a la ganadería, es la segunda causa de deforestación. Representa entre el 32 y 39% de lo que es deforestación de estos bosques, casi a una proporción de entre 40 a 48 mil hectáreas por año, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque toda esta tierra deforestada se usan como pastizales para más o menos 5.2 millones de cabezas de ganado que se van criando en estos pastizales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el animal que se cría principalmente? Los bovinos. ¿Y cuál es la característica, sobre todo de la cría de estos bovinos, en que esto se realiza en áreas menores de 5 hectáreas? ¿Qué implica esto? De que la deforestación en la selva se da principalmente por lo que es una deforestación a pequeña escala, con áreas menores a 5 hectáreas, que representa, según estadísticas, entre 50 a 80 o 90% de lo que es deforestación. Principal deforestación, la que involucra áreas menores de 5 hectáreas. Muy bien, pero también existen pues causas indirectas de pérdida de estos bosques. ¿Por qué razón se pierden estos bosques? Porque existe una débil institucionalidad forestal. No existe pues instituciones fuertes que estén a cargo de todo lo que pueda significar un sistema de forestación a nivel de la selva. Existen leyes muy buenas, sí, pero que no se cumplen en la práctica. Existe una venta de lo que son terrenos agrícolas a precios irrisorios allá en la selva. Otro factor importante es pues la migración de la sierra a la selva. Esta migración condiciona a que a través de parcelas pequeñas se vaya incrementando esta deforestación, ¿no? Una causa indirecta de esta pérdida de bosques también es la falta de otorgamiento del derecho de tenencia de la tierra. Las personas que por cientos de años han sido propietarios de esas tierras, de pronto se ven desplazados de esas tierras porque no existe ninguna reglamentación, ninguna ley que los proteja. O en todo caso, no existe lo que es organizaciones efectivas que hagan valer esos derechos. Y además también pues existe una creciente demanda mundial por determinados productos. Un producto que es bastante apetecible en el extranjero, pues tiene que extraerse en la selva, más si no hay un control adecuado. Muy bien, veamos algunos ejemplos de lo que está sucediendo pues en la selva peruana. La deforestación en la selva, años atrás, estuvo mucho más concentrada en la región
de Madre de Dios, sobre todo con lo que es minería ilegal. Pero la actuación, la intervención que se ha dado en esas zonas ha condicionado pues de que haya disminuido la deforestación en estas zonas y se esté trasladando para otras zonas, principalmente a la parte central, a todo lo que es el Ucayali, ¿no? Donde están comenzando a producirse devastación, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a nivel del Perú, en el año 2020 ha sido una de las deforestaciones más intensas que ha habido en la historia. Ha comprendido a más de 190.000 hectáreas de deforestación. ¿Ya? Ahora, esta nueva deforestación que está apareciendo en la parte central de la selva, sobre todo en la región Ucayali, guarda relación con ¿qué? Con una expansión de la agricultura a pequeña escala, principalmente con lo que es pastos para ganado. Vean, en el marzo del año pasado, esta zona perteneciente a terrenos indígenas de la zona no había sufrido ningún daño, pero en noviembre del 2020 ha habido en diferentes zonas pérdida de 21 hectáreas, pérdida de 90 hectáreas, una construcción de una carretera de 3.6 kilómetros, ¿no? Entonces, pues, todo ello implica deforestación. Cuando hay una carretera de por medio, en las zonas contiguas de esta carretera va a haber deforestación, eso es algo inevitable. Lo que adelantábamos, en el año 2020 ha sido uno de los mayores años en que se ha producido deforestación en la historia de la Amazonía del Perú. Ha habido una deforestación mayor a 190.000 hectáreas solamente en el año 2020. Y bien, ahora pues no solamente ahora existe deforestación en lo que era Madre de Dios, sino que está yendo hacia la parte central, hacia lo que es el Ucayali. En lo que era Madre de Dios, era secundario la deforestación, principalmente a lo que significa minería ilegal. Pero actualmente en la parte central del Ucayali está ocurriendo principalmente bajo la modalidad de lo que es pequeña agricultura, pequeña ganadería, ¿no? Pero también existe deforestación de lo que vendría a ser no solamente a pequeña escala, sino también a escalas mucho mayores. En el gráfico estamos viendo cómo una congregación religiosa de los menonitas, ¿no?, ha causado una deforestación de casi a 1.700.000 hectáreas solamente entre el año 2017 y 2019. Y solamente en el año 2020, lo que era rojo, lo que estaba todavía no deforestado, pues actualmente existe esa deforestación, se ha incrementado en 332 hectáreas adicionales solamente en el año 2020. ¿Esto por qué razón? Porque en esas zonas existe pues una nueva colonia de menonitas
que sigue produciendo esta deforestación. Vean, una congregación religiosa que a la fecha, en 2 años, ha deforestado 1.7 millones de hectáreas, ¿no? Esto es a gran escala. Tenemos acá lo que es en lo que es la carretera entre Yurimaguas y Jengibres, no, y Jeveros, ¿no? Donde hay una deforestación de 16 hectáreas, pero para esto que han construido una carretera de 65 kilómetros. Ya habíamos adelantado, cuando hay carreteras, la deforestación en las inmediaciones es algo de esperarse y probablemente para el otro año haya mayor deforestación. Otros ejemplos: deforestación de pequeña escala, de lo que vendría a ser agricultura pequeña, ¿no? Eso corresponde a lo que vendría a ser la zona de Ucayali también, con 68 hectáreas deforestadas. Tenemos otra zona de Ucayali, donde también hay una pérdida de 70 hectáreas más o menos. Esto corresponde a lo que es deforestación en Santa Rita de Nieva, en Amazonas, donde hay una deforestación de 140 hectáreas. Estamos hablando solamente de la deforestación que ha sufrido en el año 2020, pero ya hay una deforestación previa, ¿no? Vean la cantidad de deforestación que se está dando a pequeña escala. Y algo que caracteriza este tipo de deforestación es que probablemente en las zonas previamente deforestadas no hay agricultura, simplemente que ya es terreno deforestado por esa práctica que se tiene de que se deforesta, se planta terreno, o sea, se lleva a cabo plantío de diferentes tipos de semillas, la producción no es muy buena, entonces deforestan otra tierra para seguir con la misma actividad. ¿No? También en la región de Ucayali, a pequeña escala. Pero algo que se tiene que tener en cuenta es el hecho de que en Brasil, que habíamos dicho constituye una de las principales Amazonías, ¿no?, en extensión, donde tenemos más bosques amazónicos, ¿ya? Se ha visto que el año pasado, el anteaño pasado, con esta práctica de lo que es deforestación y quema de lo deforestado, además del hecho de los incendios producidos por el mismo cambio climático, esto ha condicionado de que en tomas de lo que es la cantidad de carbono ambientales entre el año 2010 y 2019, se esté llegando a la conclusión de que por lo menos parte de lo que es la Amazonía brasileña está siendo ahora emisora de carbono. Lo que toda la vida fue un sumidero de carbono, vale decir,
de que captaban lo que es el CO2 para eliminar el oxígeno, a raíz de estas prácticas, a raíz de lo que es la degradación de estos bosques, no están cumpliendo ya esa función. Al contrario, están emitiendo carbono. Entonces, pues, esto es grave. Porque si de pronto la Amazonía sigue con este proceso de lo que es liberación de carbono en vez de ser un sumidero del mismo, ¿no? Entonces, pues, el calentamiento global va a seguir adelante, va a convertirse en un punto sin retorno. Y ya han visto ustedes en el video todas las consecuencias que esto podría condicionar. Vean, esta es una foto del año pasado del incendio que hubo en Brasil, ¿no? O sea, este incendio por el cambio climático, por las prácticas de quema de lo deforestado, etcétera, condiciona pues la emisión de carbono. Imagínense, actualmente se está emitiendo más carbono de lo que se retiene en esta Amazonía, por lo menos en parte de la Amazonía. Entonces, pues, se tiene que tomar las acciones necesarias para restituir a la Amazonía esa función de que siga siendo el sumidero de carbono y evite el calentamiento del planeta. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar esta situación de deforestación? Bueno, algunas propuestas para evitar la deforestación. Se dice que debe haber una producción sostenible de pequeños y medianos productores. ¿Qué es una producción sostenible? Que sea una producción que no involucre lo que es deforestación. ¿Cómo podemos lograr eso? Que exista pues un aumento de rendimiento de los cultivos, que la tierra deforestada siga siendo utilizada. No se puede deforestar y como no hay buena producción, se sigue deforestando y con los mismos resultados. Se tiene que producir un aumento en el rendimiento de cultivos, del terreno deforestado, del terreno previamente deforestado, de todo lo deforestado, recuperando pues estos suelos degradados. ¿Y cómo podemos hacer esto? Con lo que es financiamiento tecnológico, ¿no? Apoyo a que esa tecnología entre en lo que es estos pequeños agricultores para lograr un mejor rendimiento de cultivos. Vean cómo entre los diferentes productos que se tiene como cultivo en la selva, el aceite crudo de palma, el cacao y el café, ¿no? Vemos la productividad es mucho mayor comparativamente en lo que es toneladas métricas por hectárea en los grandes productores cuando esto es comparada con pequeños y medianos productores. ¿Y cuál es la mayor cantidad de agricultura que existe en la selva? La de pequeño y mediano productor, menor
de 5 hectáreas. Vean cómo lo que es los grandes productores con menos cantidad de tierra tienen mejores resultados. ¿Y este es producto de qué? Producto pues de la tecnología a todo nivel, que va desde mejores semillas, mejores cuidados. Entonces, todo eso tiene que implementarse. ¿Para qué? Para que en la medida que tengan mejor rendimiento en los cultivos, no sigan deforestando. ¿Para qué? Para que no sean también ellos víctimas de intermediarios. Porque lamentablemente también a ellos se les tiene que dar las herramientas para que lo que están produciendo lleguen a mercados internos o mercados internacionales a un mejor precio. Y para esto se tiene que producir una disminución en los intermediarios. Se dice que también para evitar la deforestación tiene que haber pues un apoyo a lo que son las comunidades indígenas. De acuerdo a estudios realizados, se ha determinado pues que los bosques comunales, aquellos bosques que están bajo la supervisión de lo que es comunidades indígenas, comunidades que tienen títulos respecto a estas tierras, etc., presentan una deforestación igual o menor a todas aquellas áreas naturales protegidas que existen en la Amazonía. Entonces es muy buena posibilidad, pues, el que estos bosques comunales sean, ¿no?, entregados a las comunidades locales para lograr esto, menos deforestación. Y también ayudarles a ellos a que tengan emprendimientos locales de manejo sostenible de los recursos, porque también ellos van a tener que deforestar de repente, pero que sea una deforestación más controlada, de tal forma que la tierra pueda ser más productiva. Entonces, se les tiene que asegurar a estas comunidades indígenas, ¿qué cosa? De que aquello que produce la comunidad tengan un comprador o tenga una buena distribución de estos productos para que este emprendimiento que ellos están realizando pues les sea favorable, y en la medida que les sea favorable pues van a invertir en ello. Tiene que haber pues una implementación de una estrategia forestal que involucre apoyo con tecnología, apoyo con inversión, que se haga carreteras, que se haga que esos productos lleguen a mercados para que tengan incluso mejores precios, ¿no? Entonces, esta implementación de una estrategia forestal, ese esfuerzo que viene dándose pues desde el extranjero, porque esto es una problemática mundial. En el año 2014 hubo una declaración en Nueva York donde se propone detener la pérdida de bosques al 2030. Pero vean, el año pasado hemos tenido la peor deforestación de la historia. ¿Podemos lograr con este ritmo de deforestación que no tengamos pérdida de bosques al 2030? En el año 2012, las emisiones de gases por efecto invernadero en el sector agricultura contribuye al 47% de estos gases de efecto invernadero. Y hubo el compromiso de disminuir
los gases con efecto invernadero en 30% al 2030, ¿no? Entonces, es complicada la situación. ¿Y por qué razón se produce estos gases de efecto invernadero? Porque 2/3 partes de estos gases de efecto invernadero se dan por deforestación, por cambio del uso de la tierra. Entonces, dentro de las soluciones también pues está el evitar la migración de la sierra a la selva, el de repente dar mejores opciones para que esa gente se quede en la sierra donde existen terrenos abandonados que no son cultivados, o que pasen a la costa donde no ejerzan este efecto de desaforestación. Muy bien, entonces pues la situación no está nada halagüeña a futuro. Esperemos que el esfuerzo que se está haciendo y sobre todo se va a hacer con mayor ahínco a raíz de este informe de la ONU, logre sus objetivos, porque de lo contrario vamos a tener un mundo muy hostil para todos nosotros. Ahora bien, si bien la deforestación es algo importante en lo que es la amenaza a la biodiversidad, tenemos otra serie de actividades ilegales, dentro de las cuales tenemos a la minería ilegal, que también juega un rol muy importante en lo que es la amenaza a nuestra biodiversidad. Bien, la minería ilegal. Los puntos que están viendo, ¿no?, corresponden a una serie de puntos que han sido mapeados por vía satélite, donde vemos que existe pues el ejercicio de minería ilegal en toda lo que es la Amazonía, ¿no? En todos los países amazónicos hay minería ilegal y el Perú no se salva de ello. En el Perú también tenemos minería ilegal y de los 110 puntos de lo que es minería ilegal, ¿no?, donde se ejerce esta minería ilegal, 110 puntos están en Madre de Dios. Prácticamente toda la minería ilegal se concentra en Madre de Dios, ¿ya? Pero la minería ilegal trae no solamente como problemática lo que es la destrucción de la naturaleza, sino que trae una serie de efectos secundarios, dentro de los cuales tenemos lo que es la trata de personas, el lavado de activos, la afectación de salud, la destrucción de actividades económicas sostenibles. ¿Qué implica esto? Que lamentablemente donde hay minería, una vez que se cumple el objetivo de sacar, extraer todo el oro que hay ahí, donde se produjo la minería, ya no se va a seguir produciendo acciones de agricultura, va a ser terreno desértico, terreno contaminado. Ahora bien, la minería ilegal, además de estas condiciones secundarias que trae también pues una deforestación de áreas protegidas, como vamos a ver en algunos ejemplos, ¿no?
ahí vemos que la minería ilegal incursiona en áreas que son protegidas, que son sancionables, punibles el hacer este tipo de ejercicio en esas zonas. La minería ilegal además identifica al Perú a nivel mundial como que existe en el Perú poca transparencia en lo que es la lucha contra el lavado de activos. Bien, ¿cuánta parte de lo que significa crecimiento económico, ¿no?, de repente proviene de esta situación de minería ilegal? No existe leyes, no existe lo que es disposiciones que luchen en forma frontal contra lo que es este lavado de activos. En este sentido, pues estamos en una etapa donde se está iniciando este tipo de labor, pero hay mucho que hacer en este rubro. La trata de personas, que trae como efecto secundario la minería ilegal, es el segundo negocio ilegal más rentable del mundo e involucra temas de explotación sexual y laboral en población altamente vulnerable. ¿Qué población está inmersa en esta problemática? Principalmente mujeres y niños. Poblaciones altamente vulnerables y que son sometidos a esta trata de personas. Y esta trata de personas, esta situación de explotación sexual y de explotación laboral, se encuentra en incremento y convive pues con lo que es la minería ilegal. La minería ilegal trae serios problemas sociales que se van a ver representados. ¿Por qué? Porque significa pérdidas económicas por evasión de impuestos. Todo el dinero de la minería ilegal no entra en lo que es ni fiscalización ni pago de impuestos. Es dinero que sí puede entrar a una serie de circunstancias que condicionan pues lo que es corrupción, lo que es actividades políticas, etc. Pero no solamente existe pérdida económica por evasión de impuestos, sino que el Estado tiene que realizar inversiones bastante grandes en tratar de reducir daños al medio ambiente que se crean por el ejercicio de esta minería ilegal. Además, la minería ilegal condiciona a que exista concentración de dinero en mafias que revierten en diversos sectores, como puede ser el narcotráfico, como puede ser la política, etc. Entonces, la minería ilegal es algo que tiene que combatirse. ¿Por qué? Porque genera una serie de cambios sociales que, si no se logra controlar en forma oportuna y adecuada, pues vamos a tener un país con más violencia, vamos a tener un país con más inestabilidad. Pero la minería ilegal, aparte de las situaciones que hemos referido, también condiciona la aparición de mafias de
traficantes de tierra, ¿no? De tal forma que en Ucayali se han dado situaciones donde una serie de lo que son dirigentes políticos de poblaciones indígenas ahí asentadas los han matado por resistirse a la venta de tierras. Entonces, este asesinato de líderes de comunidades indígenas, ¿no?, es algo que se está dando en diferentes sitios de la Amazonía, ¿no? Esto se ha dado en Ucayali, en Nueva Esperanza, se ha dado en el complejo de conservación de Purus. Y todavía en lo que es Purus se pretende imponer en Madre de Dios, ¿no?, la construcción de la carretera que conecte Puerto Esperanza, que queda en Purus, un distrito, e Iñapari, que queda en Madre de Dios. Existe al momento, hasta el Congreso pasado, existía una resistencia a que esta carretera se realice. ¿Por qué razón? Porque esto involucra desaforestación por la cantidad de kilómetros que vaya a tener esta carretera, uno. Y otra, estas carreteras condicionan a que pueda seguir expandiéndose la deforestación, ya sea a través de lo que es la agricultura a pequeña escala, ya sea a través del ejercicio de la minería ilegal. Si bien se vende como idea de que la carretera es progreso, de que esos dos pueblos se verían bastante, digamos, beneficiados con esta carretera porque les traería progreso, pero eso no siempre es así, como vamos a ver con la carretera interoceánica, ¿ya? Además que las organizaciones criminales relacionadas con lo que es la actividad de minería ilegal no solamente están en la selva, en lo que es Vistalegre, Marcona, también en el año 2019 hubo hasta como 15 fallecidos por situaciones de lo que es tratar de quedarse con determinados yacimientos de lo que es, pues, minería ilegal. En la zona Cerro del Toro, La Libertad y distrito de Suyo, Ayabaca, Piura, prácticamente existe un control de dichos territorios por lo que son la minería ilegal, con el uso de violencia, donde no existe el ingreso de la policía en esas zonas. Y sin ir muy lejos, en las alturas de Camaná, también existen zonas, digamos, liberadas, donde la minería ilegal ejerce una función y un dominio en esa zona donde la Policía Nacional no puede acceder. Vean todo lo que condiciona lo que es la minería ilegal. Ahora dirán, esto es una situación que involucra a unos pocos. Se dice que en el año 2018, habría entre 100.000 a 500.000 mineros ilegales. Entonces, no estamos hablando de cosas pequeñas. Minería ilegal ejercida principalmente en lo que es la selva, pero que está en todo el Perú. La minería ilegal en Madre de Dios. En Tambopata
una provincia de Madre de Dios, es donde está asentado la mayor cantidad de lo que es minería ilegal. Y esto trae a su par otra serie de acontecimientos. En Tambopata existe el mayor índice de homicidios en el Perú, 29.5 por cada 100.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, trae además de todo lo que hemos conversado, mayor violencia, mayor cantidad de mortandad por 100.000 habitantes. Es la zona más violenta de todo el Perú. La Pampa, que es una zona de Madre de Dios, se encuentra entre el kilómetro 98 y 115 de la carretera interoceánica. En esta zona de la Pampa, ¿no?, se ha producido una deforestación que se extiende por 20 kilómetros de ancho y 20 kilómetros de largo y 5 kilómetros de ancho. Y vean cómo la deforestación ha ido en incremento. En el 2000 había una deforestación de 6.250 hectáreas, que en el 2011 eran 37.750 hectáreas, y al 2016 eran 50.000 hectáreas. Y Tambopata es una zona donde está totalmente controlada por diferentes mafias, ¿no? Entonces, pues, una intervención en esa zona sería bien complicada, ¿no? Entonces, lo que ocurre en Tambopata es una muy buena advertencia de lo que podría pasar, pues, en otras zonas como Purus, que decíamos, donde se quiere hacer una carretera hacia Madre de Dios. Si se construye, pues, esta carretera, porque a través de la carretera habría mayor posibilidad de deforestación, habría mayor posibilidad de contaminación propia de la minería ilegal. Vean que se observa ahí zonas de minería ilegal. Todo esto constituye actividad de minería ilegal, con contaminación del agua que existe, pues, en esa zona. ¿Por qué razón ocurre esta contaminación? Porque para la extracción del oro se utiliza el mercurio, se utilizan toneladas de mercurio. Y este mercurio, una vez que se produce, ¿no?, la extracción del oro, etc., toda esta zona va a quedar desértica, acá ya no se va a poder hacer mayor cosa, va a quedar totalmente contaminada. Vean, en septiembre del 2015, esta es una vista aérea de lo que es la zona amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata. Vean cómo esta zona estaba normal, ¿no? Pero para noviembre del 2015, cómo acá se asentó lo que es la minería ilegal y estaba causando daño, contaminación, deforestación de esta zona que se supone es zona protegida. En el caso de minería ilegal, no es tanta la deforestación que probablemente vaya a producirse, pero sí se produce una contaminación mayor que con cualquier otra actividad. Y no respeta ni siquiera lo que es las zonas protegidas. Esto es lo que ocurre, ¿no?
una deforestación, porque toda esa zona han tenido que cortar, talar los árboles, quemar y ponerse a extraer el oro. Ahí se utiliza en todo momento lo que es el mercurio. Muy bien. La minería ilegal en Madre de Dios, ¿no?, ha sido incentivada, digamos, por la construcción de la Interoceánica Sur. Esta construcción de la carretera Interoceánica Sur fue determinante en la estrategia de expansión y control territorial de los mineros ilegales. ¿Por qué? Porque permitió la conectividad que nunca antes había tenido. Habíamos dicho que en Pampas, que está más o menos en el kilómetro 98 a 115, la interoceánica, que existe 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, donde existe minería ilegal. Entonces, imagínense, hasta el kilómetro 115, el ingreso es un ingreso por una carretera moderna, carretera por la cual pues facilitó el acceso de los insumos, maquinarias y equipos. ¿Para qué? Para tener esta actividad de minería ilegal. Si no hubiera habido esa carretera, llegar hasta el kilómetro 100 para hacer esa actividad era bastante complicada, difícil. Nadie invertiría en una carretera que sería totalmente ilegal hasta ese kilómetro donde se supone existen los recursos de oro suficientes que han hecho pues que se asiente en esa zona la minería ilegal en forma mayoritaria. Y este acceso mejoró pues lo que son sus ritmos de producción, comercialización, expansión territorial, todo. Es mucho más fácil en medio de esa selva, ¿no?, comenzar a hacer carreteras adicionales para seguir expandiendo en lo que es la búsqueda de minerales. Una de las grandes interrogantes que bien vale plantearse es el hecho que de repente esta construcción de la Interoceánica Sur quizás no fue de repente alentada por personas ligadas a la minería ilegal, precisamente para favorecer esta conectividad, este acceso de insumos y maquinarias, para que la producción y comercialización sea mucho más fácil. ¿Mm? Siempre bajo el pretexto de lo que signifique progreso para los pueblos, ¿no? Las carreteras, si bien cumplen con ese precepto, pero ¿creen ustedes que una inversión de
4.000 a 5.000 millones de dólares para conectar supuestamente con el gigante de Sudamérica que iba a condicionar para el Perú desarrollo, tecnología, etcétera. Bajo ese pretexto se hizo lo que es la carretera interoceánica. Ha habido toda esa situación que ha planteado ahora que la carretera está terminada, etcétera. No. La carretera interoceánica llega al pueblo más grande de Brasil, ¿no? Al pueblo más grande de Brasil, que está a 1.000 kilómetros. Y este pueblo es una ciudad en crecimiento que probablemente sea como Arequipa, donde no existe pues la tecnología, no existe el desarrollo como probablemente exista en ciudades más grandes como Sao Paulo, Río, etc. Entonces, esta carretera ameritaba ese costo de 5.000 millones de dólares, dentro de los cuales todavía 1.000 millones de dólares son libres para la corrupción. ¿Se imaginan 5.000 millones de dólares? ¿Cuánto significa en infraestructura hospitalaria? Por lo menos involucra 5 hospitales de primer nivel en Lima, con toda la infraestructura moderna lista para ser usada, y otras 7 u 8 hospitales en las principales capitales del Perú, ¿no? Entonces, pues, esta minería ilegal probablemente impulsó esta carretera para tener todos estos beneficios que estamos indicando, que no lo hubieran tenido si no existiera esa construcción de la interoceánica sur. ¿Ya? Ahora, la minería ilegal, aparte de las situaciones que hemos descrito, que hacen de que se esté contaminando también lo que es, sobre todo, el área del Madre de Dios, también pues produce un efecto de deforestación en menor escala, pero deforestación también es producida. Bien, chicos, con esto terminamos entonces la clase de hoy día. ¿Alguna inquietud? Ana, ¿estás ahí? Sí, doctor. Creo que no hay dudas. Ya. Entonces, te paso más tarde para que ya vayan haciendo los temas a tratar de los siguientes grupos, ¿ya? Ya, doctor. Listo. Si no hay preguntas, nos vemos el sábado. Cuídense, chicos, Hasta luego, chicas. doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor.